Revelado, el impactante secreto de la herencia de 17 millones que transformó mi vida para siempre. Francisco nunca imaginó que su vida, marcada por la rutina en el bullicioso barrio de Tepito, pudiera dar un giro inesperado. Al abrir ese viejo desván que había pertenecido a su madre, el polvo y el silencio se convirtieron en cómplices de un descubrimiento asombroso. Entre documentos amarillentos y fotografías desvaídas apareció un papel que desnudaba una realidad que había permanecido oculta. Su abuela, a quien nunca conoció, le había dejado una herencia de 17 millones de pesos en propiedades. La noticia lo desgarró. Su corazón se aceleró y su mente se llenó de un torbellino de emociones. ¿Cómo podría haber sido tan afortunado? Pero, al mismo tiempo, la cruda realidad de su vida como maestro, de sus sacrificios diarios y de sus alumnos, le pesó aún más en su interior. Un fuego se encendió. La esperanza de un futuro más brillante chocaba con el temor de traicionar su esencia. Francisco se sentía atrapado entre dos mundos, el de un hombre que siempre había valorado el conocimiento y la ética por encima de todo, y el de las expectativas que esta fortuna le imponía. Era un contraste brutal que lo mantenía despierto por las noches, su mente dando vueltas en un ciclo de culpa y ansiedad. ¿Qué pasaría si su comunidad descubría que tenía tanto dinero? ¿Lo verían como un traidor? ¿O alguien que sí podría salir de la pobreza, solo para volver y ayudar a quienes quedaron atrás? Cada día que pasaba, el peso de esa herencia crecía. Sus alumnos lo veían como un guía, un mentor que los inspiraba a soñar en grande. Francisco se preguntaba si debía usar su riqueza para mejorar sus vidas. Pero, ¿esto significaría que debía dejar de ser el maestro que siempre había sido? ¿Dejar a un lado su pasión por la enseñanza? La angustia se intensificaba, y la tentación de pensar en sí mismo lo atormentaba. Si tomaba esta ruta, ¿podría seguir viéndose en el espejo sin sentir vergüenza? El suceso lo empujaba a una encrucijada, uno que nunca había imaginado que enfrentaría. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión era abrumadora. Cada mirada de sus colegas, cada comentario despectivo que había escuchado a lo largo de su carrera resurgía en su mente, como un eco. ¿Qué puede un simple maestro aportar? Recordaba un día en conferencias universitarias. Eso lo hizo dudar más. La inquietud de sentirse inferior al enfrentarse a un mundo que valoraba el éxito material le causaba insomnio. Se encontraba con las manos sudorosas cada vez que pensaba en el reto de regresar a la universidad, de enfrentarse cada día con personas que percibían su edad como un estigma. La mente le jugaba malas pasadas, el temor de ser el centro de burlas, de no encajar, lo consumía. En un instante, al mirar sus antiguas fotografías en la pared, la voz de su madre resonó en su mente, recordándole el sacrificio y el amor que había recibido. Pero, ¿ese legado de amor sería suficiente para enfrentar la envidia y la desconfianza que podría surgir en su camino? Francisco se sentía golpeado por la desesperación, sintiendo que cada decisión podría arruinar su vida. Con cada paso hacia el futuro, la sombra del pasado lo perseguía. ¿Podría realmente demostrar que el verdadero valor no se mide en dinero, sino en el impacto que uno puede tener en la vida de los demás? La pregunta lo atormentaba mientras se preparaba para el desafío que todavía no había comenzado. La inquietud se había vuelto su compañera constante. Francisco caminaba por los pasillos de la escuela con una carga emocional que parecía vislumbrarse en su mirada. Sus alumnos lo seguían admirando, pero él sentía que un abismo se estaba formando entre su antigua vida y la nueva realidad que se le presentaba. La herencia era un regalo, pero también un desafío monstruoso que le planteaba preguntas a las que nunca se había visto obligado a enfrentar. Decidió que debía encontrar una forma de reconciliar su situación. Una noche, mientras revisaba papeles en su casa, se topó con un viejo libro de educación que había utilizado en sus primeras clases. Las páginas estaban llenas de subrayados, notas al margen que contenían nuevas ideas y sueños desbordantes de energía. En ese momento tuvo una revelación. Tal vez no necesitaba abandonar su vocación para gestionar sus finanzas de forma efectiva. En lugar de ser un maestro del pasado, podía convertirse en un educador integral, alguien que combinara la enseñanza con la gestión de su nueva vida, con un renovado propósito,
decidió que sería el momento de volver a la universidad. Sacó su antiguo cuaderno de notas, donde anotaba sus sueños y aspiraciones, y llenó una hoja con sus objetivos: obtener un título en administración de empresas, aprender sobre inversión, sobre todo, adquirir las competencias necesarias para desarrollar proyectos que beneficiarían a sus alumnos. La idea de usar su herencia para establecer una fundación educativa comenzó a tomar forma en su mente. Antes de dar ese paso, consultó con algunos de sus compañeros de trabajo, a quienes consideraba sus mentores. Les comunicó su intención de retomar sus estudios y, para su sorpresa, la respuesta fue abrumadoramente positiva. «Estás haciendo lo correcto», le dijeron, instándole a que no solo viera la fortuna como algo negativo, sino como una oportunidad de crecimiento personal y profesional. Francisco se inscribió en la universidad, consciente de los retos que tendría que enfrentar al ser un estudiante más maduro en un entorno que muchas veces priorizaba la juventud. Sentía que cada clase lo empujaba más allá de sus límites. En ocasiones sentía el sudor frío correr por su frente mientras trataba de equilibrar sus responsabilidades laborales con el estudio. Sin embargo, en esos momentos de duda, recordaba las palabras de sus alumnos que le motivaban a seguir adelante: la educación puede cambiar vidas. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Francesco se sintió cada vez más empoderado. Desarrolló una red de contactos entre sus compañeros y profesores, quienes notaron su dedicación. Un giro inesperado ocurrió cuando un proyecto universitario sobre el impacto social de la educación le permitió conectar sus estudios con su realidad. Decidió proponer un plan que utilizara parte de su herencia para crear becas para estudiantes de escasos recursos. La respuesta fue inmejorable. Su profesor, un reconocido empresario en el campo educativo, le propuso presentarlo en una conferencia. Francisco estaba entre asombrado y aterrorizado. En su mente, la idea de hablar frente a un público desconocido le generaba ansiedad. Pero también sintió que era la oportunidad perfecta para comenzar a mostrar el impacto que quería generar en el mundo. La charla no solo sería sobre él, sería una plataforma para dar voz a aquellos que, como él, se sentían atrapados en un ciclo de dudas y limitaciones. Mientras se preparaba para la presentación, la inseguridad comenzó a brotar en su mente. Sin embargo, en una conversación con su mentor, recibió un consejo que lo marcó profundamente. No hables solo desde la herencia que te dejaron, habla desde el legado que deseas construir. Esa frase resonó en su interior, guiando su preparación y enfocando su mensaje. El día de la conferencia llegó y, mientras se encaminaba hacia el escenario, Francisco sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que al hablar frente a esos desconocidos estaba no solo defendiendo su historia, sino abriendo puertas hacia un futuro que, en su esencia, podría ser transformador. La presión lo invadía, pero una nueva motivación también empezaba a surgir. Sin embargo, justo antes de subir al escenario, un mensaje de un viejo conocido apareció en su teléfono. «He oído rumores sobre ti. No te olvides de quién eres». La duda regresó, amenazando con paralizarlo nuevamente. En ese instante, se dio cuenta de que su viaje personal iba más allá de su herencia. Iba a ser una lucha constante entre su pasado y su futuro. Frente al micrófono, sintió sus manos temblando. De repente, todo lo que había aprendido, todo lo que había vivido, se unió en su mente. La pregunta apremiante era clara: ¿podría ser la voz de un cambio genuino? Mientras comenzaba a hablar, se enfrentaba a no solo su público, sino a la parte más vulnerable de sí mismo. La pregunta era, al final, si lograría conectar su legado personal con el impacto colectivo que tanto anhelaba. El momento de la verdad se acercaba, y Francisco no solo se enfrentaba a un público, sino también a los fantasmas que había llevado consigo toda su vida. ¿Podría realmente cambiar su destino y el de otros al mismo tiempo? Al finalizar su discurso, Francisco quedó en un estado de eufórica confusión. La ovación del público resonaba en sus oídos, pero su mente se encontraba atrapada en la incertidumbre. Había conseguido articular sus pensamientos, y aunque su voz había temblado, las palabras dejaron una impronta que sentía podía resonar mucho más allá de ese salón de conferencias. Sin embargo, el eco del mensaje que había recibido antes de subir al escenario no cesaba de convertirse en ruido en su cabeza. No te olvides de quién eres. Esa frase parecía un recordatorio de su pasado, de los fracasos y limitaciones que había intentado dejar atrás. Después de la conferencia, varios asistentes se acercaron a él, fascinados por su propuesta para las becas. Eso lo animó un poco, hizo conexiones que le parecieron valiosas en ese momento de búsqueda. Pero aún así, la sombra de la duda se cernía sobre él mientras intentaba imaginar quién sería el Francisco del futuro.
Se preguntaba si era suficiente la visión de ser un educador transformador frente a su anterior vida como un maestro común. Invadido por la necesidad de despejar su mente, se dirigió a un café cercano. Mientras tomaba un sorbo de café, repasaba los comentarios positivos que le habían hecho, los rostros atentos que lo habían escuchado. Una mezcla de adrenalina y miedo lo abrumaba. ¿Era posible hacer realidad su objetivo de crear una fundación? Se dio cuenta de que no solo la herencia era un regalo, también era una enorme responsabilidad. La visión estaba clara, pero la ejecución requería más que solo deseo, necesitaba un plan. Francisco se zambulló en un mar de investigación. Pasó horas en bibliotecas, indagando sobre fundaciones, filantropía y administración. Descubrió diferentes modelos y enfoques, y poco a poco fue delineando una estructura básica para su proyecto, una fundación que no solo otorgaría becas, sino que también contaría con talleres de educación financiera, liderazgo y desarrollo personal. En su mente, cada detalle lo acercaba más a su meta, una creación que realmente podría transformar vidas, empezando por su propia historia, pero detrás de cada avance, se erguía el miedo a fracasar. La inseguridad seguía acechándolo, preguntándose si estaba capacitado para llevar a cabo un proyecto de tal envergadura. Reflexionó sobre el legado que pretendía construir. ¿Podía ser esa su verdadera vocación? Esa pregunta resurgía, dificultando el camino hacia su transformación profesional. La posibilidad de que sus esfuerzos no fueran suficientes lo llenaba de incertidumbre. Días se transformaron en semanas, y aunque en las reuniones con amigos y compañeros la emoción de su proyecto era contagiosa, en su interior mantenía un pulso entre la autoconfianza y la duda. Una noche, tras una larga jornada de estudio, revisó el antiguo cuaderno de notas que había llenado con sus sueños. En medio de esas páginas, descubrió un dibujo que había hecho una vez. Era un árbol con raíces profundas y ramas que se expandían hacia el cielo. En ese momento, entendió que para que su proyecto floreciera, debía cimentar su base en su propia identidad. Para eso, tendría que confrontar su historia y superar el miedo a ser juzgado por quienes conocían su pasado. Decidido a dar un paso más, programó una reunión con ese viejo conocido que había enviado el mensaje inquietante. Sabía que enfrentarse al pasado era crucial para su evolución, pero nada lo preparó para los recuerdos que afloraron esa mañana. La conversación que se desató entre ellos no solo sería un diálogo, sería un reencuentro con su historia, un acto simbólico que lo llevaría a un punto de inflexión. Mientras se dirigía a la cita, un torrente de emociones lo invadía. La historia que había escrito en su mente era la misma que había decidido cambiar, pero el temor a las repercusiones de su antigua vida lo paralizaba nuevamente. ¿Podría reconciliar quién había sido con quien estaba dispuesto a convertirse? Cada paso lo acercaba a una resolución, pero también a una revelación que podría cambiarlo todo. El momento de confrontar su verdad se acercaba, y en su corazón había una pregunta emergente. ¿Sería capaz de transformar ese encuentro en una fuerza que lo empujara hacia adelante, o lo sumergiría una vez más en el abismo del arrepentimiento? Al llegar al café, Francisco sintió que la atmósfera se volvía densa. Cada silla ocupada parecía observarlo, castigándolo con miradas curiosas e inquisitivas. El lugar, usualmente acogedor, se tornaba un reflejo de su agitación interna. El aroma del café recién hecho y las risas de las mesas vecinas se perdían en el murmullo de sus pensamientos. Se encontró verificando la hora en su teléfono. La urgencia de su reunión se iba mezclando con un creciente temor, cuando apareció su antiguo conocido, un hombre de apariencia serena pero con una mirada que desbordaba experiencias. Francisco sintió un nuevo golpe de ansiedad. Aquello no era simplemente una charla casual, era el resurgimiento de un pasado cargado de significados y de decisiones que lo habían definido. La mesa entre ellos parecía un abismo, más que un simple mueble donde depositar sus pensamientos. La conversación comenzó con palabras superficiales, pero él necesitaba ir más allá. Sintió que debía desnudarse emocionalmente en lugar de esconderse tras una fachada de cordialidad. Con un temblor en la voz, inquirió: ¿por qué me enviaste ese mensaje? Su pregunta resonó en el aire, pesada, cargada de expectativas. Francisco se sentía frágil, como si su futuro dependiera de la respuesta. El hombre sonrió levemente, una expresión que mezclaba nostalgia y comprensión. Porque sabía que había algo más en ti. Tú lo sabes también. Eso desató en Francisco una ola de recuerdos, las tardes de su infancia, los fracasos en la escuela, las veces que había dejado de lado sus sueños por no sentirse digno. La lucha interna que había tenido siempre entre su potencial y sus inseguridades se colaba en cada palabra que intercambiaban. Las respuestas que recibió no solo lo empoderaron, sino que también lo confrontaron con sus realidades. Hablaban de visiones, de sueños perdidos,
pero también de elocuentes fracasos que marcaron sus caminos. A veces, es en las sombras donde encontrando la luz más brillante, afirmó su interlocutor, y esas palabras ecoaron en su mente, resonando con fuerza. Podría realmente encontrar un camino para salir del lugar oscuro que había habitado. La charla se tornó un viaje introspectivo. Francisco compartió su visión de la fundación, su deseo de transformar no solo el presente, sino el futuro, y en cada palabra que decía, se sentía más ligero. El miedo a fallar seguía latente, pero había un sentimiento de catarsis en la vulnerabilidad. Se dio cuenta de que cada error de su vida pasada había sido una lección, una oportunidad disfrazada que podía abrazar. Al finalizar la reunión, ambos se miraron a los ojos y, en ese instante, Francisco sintió que la conexión era más profunda que un simple diálogo. La confrontación con su historia no hizo más que cimentar su determinación, mientras una chispa de esperanza comenzaba a prenderse en su interior. Era evidente que esa conversación se había convertido en el empujón que necesitaba hacia su metamorfosis. Sin embargo, mientras caminaba hacia la salida del café, aún latía en su mente una inquietante verdad. Había entendido que el camino hacia el éxito no sería lineal, los miedos lo acecharían siempre, pero la habilidad de enfrentar sus propias historias y transformar los fracasos en fuerza era su auténtica herencia. La pregunta que aún perduraba era si esa revelación sería suficiente. La conversación había sido el inicio de algo grande, pero la fecha límite para presentar su propuesta se acercaba. ¿Podría realmente jugarse su fortuna y su futuro en esta nueva aventura? Con ese pensamiento en mente, se dirigió a casa con más claridad, pero también con la inminente sensación de que su viaje apenas comenzaba. El eco de una decisión no tomada aún resonaba con fuerza dentro de él, y mientras caminaba, una idea se inscribió con majestad en su mente. ¿Qué pasaría si su verdadero desafío era enfrentar no solo sus miedos, sino también el legado que quería dejar a aquellos que vendrían después? Francisco llegó a casa y, al cruzar la puerta, sintió el peso de su determinación. El eco de la conversación en el café aún reverberaba en su mente. Cada palabra se entrelazaba en un mosaico de ambición y miedo a la vez. Tenía una visión, una idea que podría cambiar no solo su vida, sino también la de otros, y eso lo impulsaba a seguir adelante. Se sentó en la mesa del comedor, donde solía trabajar en proyectos pasados. Allí, las hojas arrugadas de ideas olvidadas ensoñaban un futuro que parecía cada vez más cercano. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir con furia. El propósito de su fundación, los segmentos de la población a la que quería ayudar, los recursos que necesitaba. Pero algo le decía que no solo era cuestión de lo técnico, era el legado que quería construir lo que iba a definir cada paso que diera. Al observar la hoja en blanco, una idea se empezó a cristalizar. La conversación con su antiguo conocido le había revelado que su lucha no era solo interna, sino que tocaba temas más amplios, el valor de las experiencias compartidas, la importancia de contar historias. Sus fracasos podrían ser inspiración para otros, mientras que sus éxitos podrían servir de guía. Pero, ¿cómo plasmar todo eso en una propuesta atractiva? Mientras su mente giraba, empezó a recordar un viejo proyecto que había abandonado años atrás, una serie de talleres para emprendedores, donde podían compartir sus historias y aprender unos de otros. Revisitando esa idea, algo encajó. Su nueva fundación no solo podría ofrecer ayuda financiera, sino también emocional y educativa. Francisco se dio cuenta de que el secreto residía en el diálogo. Las historias conectan, y su propia historia era el hilo conductor, pero la autoexigencia apareció como un murmullo insistente. ¿Y si no es suficiente?, cuestionó su voz interior. ¿Y si nadie cree en ti? Esta vez, sin embargo, se sintió más preparado para la confrontación. Sabía que, aunque el miedo a fracasar era un compañero constante, también era un catalizador de crecimiento. Comenzó a esbozar un plan, paso a paso, para capturar no solo su visión, sino todo lo que había aprendido en su camino. Utilizó su laptop para investigar sobre fundaciones exitosas y las maneras en que habían impactado a las comunidades. Cada clic lo acercaba más a la noción de que el éxito no solo dependía de él mismo, sino también de reunir a quienes compartían su visión. Comenzó a crear una lista de posibles colaboradores. Las conexiones que habían visto su potencial, al igual que su antiguo conocido, podían ofrecer apoyo. La noche avanzaba, y Francisco no podía dejar de pensar en el curioso tamaño del legado que parecía acecharlo. Una herencia de 17 millones no era solo dinero, era una responsabilidad. Un impulso para hacer algo grande. La idea de compartir su historia y ver cómo podía transformarse en algo que inspirara a otros se convirtió en su norte. Ser el capitán de su propio destino y transformar el dolor en propósito. Sin embargo,
A medida que redactaba su propuesta, una sensación extraña comenzó a invadirlo. La presión había aumentado y la fecha límite se acercaba. ¿Era realmente el momento adecuado? ¿Estaba preparado para enfrentar los posibles rechazos? La interrogante de si este legado podría ser tanto una bendición como una maldición comenzaba a atormentarlo. Con el rostro bañado por la luz tenue de la pantalla, Francisco sintió que el camino se tornaba aún más nebuloso. Estaba a punto de entrar en aguas profundas, donde las lecciones del pasado jugarían un papel crucial en su futuro. ¿Lograría materializar su visión? Una corazonada lo instó a seguir adelante, pero la duda se mantenía pisándole los talones. Entonces, de repente, un destello de intuición lo golpeó con fuerza. En su búsqueda por entender su legado, se dio cuenta de que la propuesta no era solo suya, había algo más grande en juego, algo que podría afectar a todos involucrados. Tal vez, solo tal vez, había un secreto oculto en esa herencia que aún no había explorado y que podría cambiar todo lo que había planeado. La pregunta resonó en su mente mientras se recostaba cansado. ¿Qué otro obstáculo lo aguardaba en el misterio de su herencia? Las primeras luces del alba se asomaban por la ventana cuando Francisco despertó, aún envuelto en la confusión creada por sus pensamientos nocturnos. La imagen de la herencia seguía brillando como un faro en su mente, recordándole que lejos de ser un simple beneficio material, tenía el potencial de ser un disparador de un cambio profundo en él y en otros. Mientras se aseaba, una idea comenzó a tomar forma. Quizás parte de ese cambio comenzaba por abrirse a su verdad. Con cada cepillada de dientes, reconoció que su vida había estado marcada por decisiones tomadas bajo la presión del deber y la expectativa externa. Se enfrentaba a una encrucijada no solo con respecto a la herencia, sino también a su propio propósito y el legado que quería dejar. En la cocina, una taza de café humeante en sus manos, sus pensamientos lo abrumaban. El miedo quedaba relegado a un segundo plano, y en su lugar surgía la confianza que comenzaba a adquirir. ¿Qué pasaría si se permitía soñar sin limitaciones? ¿Qué barreras se romperían si se comprometía a explorar su propia historia y su impacto potencial en el mundo? Con esa visión, decidió dar un paso audaz. Contactaría a su antiguo profesor de negocios, una figura que siempre había alentado a sus alumnos a perseguir la autenticidad. Sabía que el profesor tendría no solo la experiencia que necesitaba, sino también la brutal sinceridad para ayudarlo a desentrañar sus propias inseguridades. Se sentó en su escritorio y compuso un correo, sintiendo como los nervios se convertían en determinación con cada palabra escrita. Al presionar enviar, una pequeña ola de satisfacción lo llenó. En su mente, comenzaba a narrarse una nueva historia, una en la que la vulnerabilidad se convertiría en estabilidad. Esa era la esencia de su fundación, un espacio donde la autenticidad prevaleciera, donde el valor se midiera no solo en éxitos, sino en la valentía de compartir fracasos. A la espera de una respuesta, se dedicó a planear cómo podría estructurar los talleres que había imaginado. Cada sesión estaría diseñada alrededor de una temática resonante, desde la resiliencia ante el fracaso hasta el valor del riesgo. Se trataba de crear un ambiente de confianza donde cada participante pudiera hilar su historia con la de los demás. Sin darse cuenta, estaban surgiendo conceptos que enlazaban su propia experiencia con la de esos futuros tallarines. Sin embargo, mientras se sumergía en estos ideales, lo que antes parecía un camino claro comenzó a oscurecerse. Sabía que cada paso tenía sus costos y recompensas, y su mente desgastada recordaba las conversaciones de desánimo de algunos conocidos que lo hacían dudar de su capacidad. Esa voz que preguntaba ¿y si no es suficiente?, habría de ser confrontada en cada etapa del proceso. Francisco sintió que era el momento de explorar el verdadero significado de esa herencia. Así como había tenido que lidiar con la incertidumbre de sus propias decisiones, ahora se vería obligado a explorar la complejidad de su pasado familiar. Una noche de insomnio y reflexión lo llevó a abrir un viejo álbum familiar ubicado en un estante polvoriento. Las imágenes de su infancia lo inundaron. Rostros que había olvidado, historias que nunca había oído. Fue entonces cuando se topó con una carta amarillenta, claramente escrita con un bolígrafo usado. El corazón de Francisco se aceleró al leer una frase que, sin saberlo, cambiaría el rumbo de su búsqueda. Todo lo que perseguimos, nos persigue también. Con la carta en la mano, experimentó una inesperada mezcla de miedo y determinación. Ese era el gancho. ¿Qué legado había dejado su familia realmente? ¿Qué secretos habían permanecido ocultos y cómo podrían influenciar no solo su vida, sino la de aquellos a los que quería ayudar? Con un nuevo fuego en su interior, Francisco supo que si iba a construir su propia historia, debía empezar por enfrentar la historia de su familia.
¿Estaba realmente listo para descubrir lo que su herencia significaba en su esencia más profunda? Con la mirada fija en el horizonte, sintió que una nueva aventura lo esperaba, y la pregunta que resonaba en su mente era simple pero poderosa: ¿qué secretos familiares lo llevarían a una transformación personal radical? Francesco se sentó en su sala, rodeado de un silencio que parecía gritar por respuestas. La carta en su mano ardía con un significado oculto, y cada palabra escrita en aquella página desgastada pesaba en su pecho. Sabía que la búsqueda de su legado no solo sería un viaje emocional, sino también un desafío a su propia identidad. Se preguntaba si el verdadero propósito de esa herencia era el de activar algo que había estado dormido dentro de él durante años. Con la imagen de su infancia flotando en su mente, se levantó y se dirigió a la mesa del comedor, donde esparció las páginas que había encontrado, como un rompecabezas disperso esperando ser ensamblado. Cada foto, cada carta, cada recorte de periódico que cazó en aquel álbum tenía el potencial de contar una historia que había sido silenciada. Era un paso crucial. No solo se trataba de desenterrar datos familiares, sino de entender las decisiones que lo habían llevado a convertirse en el hombre que era. Pasó horas sumergido en documentos, perdiéndose entre sucesos que delineaban la vida de sus antepasados. Desde victorias inimaginables hasta fracasos desgarradores. La imagen de su abuelo emergió, un hombre de negocios formidable pero con un fantasma que siempre lo perseguía, un socio que traicionó su confianza, convirtiendo una empresa próspera en ruinas. Francesco sintió en su interior una conexión profunda con ese legado de traición. ¿Cuántas veces había traicionado su propia esencia, ocultando sus verdaderos deseos por cumplir con las expectativas ajenas? Decidió que no podía dejar que el miedo lo dominara. Si quería hacer un cambio real en su vida y en la de otros, debía ser sincero con su pasado. La historia de su abuelo no tenía que ser su historia y la única manera de asegurarse de ello era adentrándose en ella. Con cada descubrimiento, su enfoque se volvía más fuerte. Así que tomó una decisión: buscaría a quienes conocieran más sobre su legado familiar, iniciando una serie de conversaciones con parientes lejanos. A la semana, una llamada lo llevó a la casa de su tía Marta, una figura que siempre había estado presente en su vida, aunque distante. Su voz, emocionada, emanaba un aire de secretos por contar. Francisco, es hora de que sepas lo que realmente ocurrió, dijo con una firmeza que prometía revelaciones desgarradoras. El próximo encuentro prometía ser crucial. Al colgar el teléfono, una mezcla de ansiedad y expectación desbordó su ser. Sabía que enfrentarse a la verdad podría romper viejas cadenas, pero también lo asustaba. ¿Lo que descubriría lo haría definirse de nuevo? Mientras preparaba su mente, repasó también los talleres que había comenzado a estructurar. Un ambiente seguro podría ser clave no solo para sus futuros alumnos, sino también para él mismo. Al salir, la noche decidió envolverlo con sus sombras. La ciudad brillaba a lo lejos, y cada luz parecía un recordatorio de las historias no contadas que pronto se develarían. Francisco comprendió que ya no se trataba simplemente de salir del encierro de su mente, sino de liberarse de un pasado que no le pertenecía. Sin embargo, ese camino hacia la verdad parecía lleno de peligros y dilemas morales. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para comprender su legado? En su mente resonaba la pregunta: ¿qué sucede si descubrir la historia de mi familia me lleva a una verdad que no puedo aceptar? La incertidumbre no era más que un eco persistente que lo empujaba hacia adelante, recordándole que a veces el descubrimiento más valioso proviene de lo doloroso. Con su corazón latiendo intensamente, Francisco se sintió a un paso de una transformación o de una catástrofe personal. Todo dependía de las revelaciones que estaban por venir. ¿Sería capaz de enfrentar aquello que su familia había ocultado por tanto tiempo? La idea de lo desconocido lo llevó a un nuevo nivel de determinación, pero también de inquietud, sabiendo que lo que estaba en juego era más de lo que había imaginado. Su reto estaba claro: tenía que enfrentar el pasado, pero la pregunta permanecía: ¿estaba realmente listo para aceptar las verdades que podría encontrar? El sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos, resonando en su sala como un llamado a la confrontación. Francesco respiró hondo mientras se dirigía a abrir la puerta. El rostro de su tía Marta lo recibió con una mezcla de calidez y seriedad que lo inquietó. «Haremos un viaje al pasado», le dijo, mientras acometía sobre la mesa una caja polvorienta, repleta de recuerdos. En ese instante, supo que estaban a punto de desenterrar no solo la historia de su familia, sino también piezas de su propio rompecabezas personal. Mientras Marta comenzaba a sacar documentos y fotografías, Francisco lo observaba todo con una curiosidad que cruzaba la línea entre la esperanza y el temor. Las imágenes filtraban un destello de su herencia, rostros desconocidos pero familiares a la vez. Sin embargo,
Lo que realmente lo inquietaba era la sombra que estas figuras parecían proyectar sobre su vida actual. En su interior, la mezcla de las emociones luchaba por imponerse, sumando un peso extra a cada nuevo hallazgo. «Te quiero contar sobre la traición que arruinó a tu abuelo», comenzó su tía con tono grave. No fue solo un socio desleal, había algo más profundo, algo que llevaba años gestándose. Francesco sintió como si las paredes se cerraran a su alrededor. La búsqueda de su legado lo empujaba hacia un territorio desconocido, donde las decisiones arrastraban consecuencias y cada revelación parecía alejarlo aún más de la estabilidad construida cuidadosamente. Esa dependencia de la verdad, aunque inquietante, encendía una chispa en su interior, y si esta historia no solo explicaba a su abuelo, sino también a él mismo. Mientras su tía compartía los oscuros detalles de los días anteriores al colapso familiar, Francisco se dio cuenta de que cada palabra era como un tirón en un hilo escondido en su pecho. La traición que había destrozado las aspiraciones de su abuelo, se reflejaba en su propia vida. Había sido un traidor silencioso, permitiendo que sus sueños se desvanecieran frente a las expectativas de los demás. La expresión de Marta adquirió un nuevo matiz al notar la transformación en su sobrino. Francisco, lo que debemos descubrir no es solo lo que ocurrió entonces, sino cómo nos impacta hoy. Esa declaración resonó en su mente como un campanazo que lo alertaba de la importancia de su propio viaje. Podría usar esta herencia como un trampolín, en lugar de una carga. Mientras revisaban los documentos, Francisco tomó notas con fervor. A cada paso, sentía que tomaba control de una historia que antes lo había atrapado en su sombra. La revelación de que su abuelo había tenido que reconstruir su vida tras la traición se convertía en una lección sobre resiliencia. ¿Sería él capaz de replantear su existencia con el mismo fervor? Esa pregunta lo mantenía en vilo, en medio de la atmósfera densa de revelaciones. Un pensamiento persistía en su mente: estaba a punto de hacer historia. Debía dejar de ser un eco del pasado. Con cada nueva pieza de información, Francisco se comprometía a transformar el legado de traición en uno de empoderamiento personal. Cuando finalmente su tía se detuvo, respiró hondo, como si el peso de la historia hubiera comenzado a dispersarse. A veces, estas verdades nos obligan a reescribir nuestros finales. La sabiduría en las palabras de Marta resonó, abriendo un camino hacia un futuro que parecía por fin alcanzable, pero el desafío seguía latente. La siguiente revelación sería sobre la traición directa en su propia vida, la que le había impedido avanzar por años. Estaba listo para confrontar a quienes había dejado decidir por él. Mientras el sol se ocultaba detrás de la ciudad, Francisco sintió que la noche no traía consigo solo sombras, sino también una oportunidad. Había llegado el momento de enfrentar no solo su pasado familiar, sino también los fantasmas que rondaban su propia historia. ¿Qué secretos estaba a punto de desenterrar sobre sí mismo? La incertidumbre danzaba alrededor de él, conduciéndolo hacia un nuevo horizonte que, por primera vez, parecía al alcance de su mano. La mañana siguiente, Francisco despertó con el eco de las palabras de su tía resonando en su mente. Reescribir nuestros finales. Entendía que el tiempo había llegado no solo para descubrir su herencia familiar, sino para transformar su propia vida, asumiendo el papel de autor de su historia. Mientras se preparaba para el día, la determinación crecía en su interior con cada movimiento. El primer paso era claro: debía confrontar los miedos que había alimentado durante tanto tiempo en la sombra de los demás. Se vio a sí mismo como un hombre que había seguido un guión escrito por terceros, pero ahora, con la historia de su abuelo como telón de fondo, se preguntó qué hubiera hecho él en un lugar similar. En lugar de dejarse llevar, había que tomar decisiones firmes, aunque dolieran. Francisco tomó su café en silencio, absorto en sus pensamientos. Sin embargo, la idea de hablar con su superior en la oficina, el hombre que había decidido por él la mayoría de las veces, se volvió omnipresente. Era hora de plantear sus ideas, de exigir el reconocimiento que merecía. Esa pequeña voz en su interior le decía que debía ser visto y escuchado. Mientras conducía hacia el trabajo, vislumbró las calles como un mapa de oportunidades. Cada semáforo en rojo era un respiro profundo, una pausa para reevaluar su propósito. Francesco pensó en las habilidades latentes que había dejado de lado por miedo al rechazo. Tenía ideas que, quizás, podrían transformar su departamento. El miedo habitual comenzó a transformarse en un impulso. Al llegar a la oficina, la atmósfera usual de rutina y conformismo pesaba sobre él. Sin embargo, en lugar de encajar como hacía siempre, avanzó con una resolución renovada. Sabía que había que romper el ciclo y, con cada paso, se sentía más ligero, como si un nuevo Francisco surgiera entre las sombras. En su oficina,
El rostro de su superior se tornó sorprendido al ver a Francisco marchar hacia él, su carta de propuestas en mano. Las dudas recorrieron su cuerpo, pero frente a él había un nuevo camino que deseaba explorar. ¿Podríamos hablar de mis ideas para el próximo proyecto?, preguntó, su voz resonando con una claridad que nunca había tenido antes. La respuesta de su superior fue defensiva y desdeñosa, reduciendo las propuestas a meras fantasías. Sin embargo, en lugar de retroceder como solía hacer, Francisco reafirmó sus puntos, argumentando sobre los beneficios y la innovación. A cada rechazo, su determinación creció y lo sintió. Reconocía en esa lucha un eco de lo que su abuelo había enfrentado, la traición de los que creían tener el control. Después de un intercambio tenso, su supervisor finalmente le respondió con desdén: tu lugar es ser el asistente, Francisco. Olvídate de soñar en grande. La frase cortante le dolió, pero en lugar de desánimo, encendió en él una llama de desafío. Ya no podía permitirse ser el espectador de su propia vida. Era el momento de actuar. Sintiéndose inseguro, aún tuvo la valentía de reafirmar su espacio. Quizás deberíamos revisar el enfoque que estamos tomando. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que debía continuar. La confrontación se había vuelto una necesidad casi visceral. Era la primera vez que se ponía a sí mismo en una posición de poder, reclamando lo que era justo. Al salir de la oficina, la satisfacción del desafío lo bañó como una ola. Aunque no había obtenido la aprobación que buscaba, había dado un paso firme hacia su autoría narrativa. La experiencia fue liberadora, un símbolo de que, al igual que su abuelo, podía reinventarse y avanzar a pesar de las adversidades. Esa noche, al regresar a casa, Francisco se detuvo a reflexionar sobre su día. La revelación dolorosa sobre su vida había sido liberadora, y se sintió listo para mirar no solo hacia adelante, sino también hacia adentro. Comenzar con el pasado, mientras desenterraba secretos familiares, lo empujaba a afrontar su propia traición interna. Mientras se sentaba con su tía Marta de nuevo, esta vez empezaría a destapar su propia historia. Pero, ¿qué pasaría si al hacerlo, se enfrentara a traiciones que le dolían aún más que las que había descubierto en su familia? La nueva jornada de autodescubrimiento apenas comenzaba, y el peso de los secretos aún lo aguardaba. La batalla por su identidad personal estaba lejos de haberse terminado. ¿Estaba realmente preparado para desenterrar cada rincón oscuro de su vida? Francisco respiró profundo mientras se preparaba para lo que sabía sería un momento crucial en su vida. Las semanas de reflexión, las conversaciones con su tía y su propio trabajo en la oficina lo habían llevado a un punto de no retorno. La historia de su abuelo se había vuelto un espejo en el que podía ver sus propios temores y la forma en que había permitido que otros decidieran su valía. Con una determinación renovada, se sentó frente a su tía, lista para ahondar en lo que había sido su legado. Marta, necesito saber más sobre mi familia, comenzó, consciente de que cada respuesta abriría nuevas heridas pero también nuevas oportunidades. La expresión de su tía reflejó una mezcla de tristeza y orgullo. Es momento de que conozcas la verdad, pero también de que entiendas que ese pasado no tiene por qué definirte. La traición que vivió tu abuelo fue dolorosa, pero lo que él hizo después demuestra que siempre podemos elegir el camino, incluso cuando parece el más oscuro. Con cada historia que Marta compartía, Francisco no solo descubría las sombras del pasado, sino también la resiliencia que había habitado en su familia. Pronto comprendió que la carga que creía llevar sobre sus hombros no era más que una sombra, un eco de decisiones que no le pertenecían. La historia del fracaso de su abuelo se transformó en lección y un punto de inflexión para Francisco. Precisamente porque enfrentó esa traición y construyó su vida de nuevo, Francisco vio un camino claro frente a sí mismo. Quiero hacer algo significativo con la herencia, algo que no solo beneficie a otros, sino que también me permita sanar, declaró, sintiendo que las palabras salieron de su interior como una verdad que había estado esperando ser expresada. Marta le sonrió, alentándolo. Esa es la clave, Francisco. Al final, lo que importa no es el dinero, sino cómo elijamos utilizarlo. Es tu oportunidad de cambiar la narrativa. Con el propósito de compartir historias y construir un legado genuino, Francisco se dedicó a formalizar su fundación. Empezó a desarrollar programas que además de ofrecer becas, ofrecerían un espacio donde cada participante podría contar su historia, aprender y crecer en comunidad. Las conexiones que había hecho a lo largo de su camino también comenzaron a florecer. Firmas y organizaciones empezaron a mostrar interés en colaborar con él, impulsadas por su pasión y su clara visión de impacto social. Su primera reunión oficial como fundador de la Fundación Francisco se convirtió en un momento de celebración personal.
Las palabras que había ensayado sonaron firmes y resonantes mientras compartía su misión. Nuestro objetivo es transformar vidas a través de la educación, la empatía y la construcción de una comunidad que se apoye mutuamente. Al mirar a los ojos de los colaboradores interesados, sintió que cada duda que había experimentado se volatilizaba. Había encontrado su lugar. Como un símbolo de este nuevo comienzo, Francisco organizó un evento inaugural para la fundación. La noche que la fundación fue presentada, él subió al escenario, un lugar que antes temía, ahora lo encontró lleno de confianza. Los rostros de sus alumnos, colegas y comunidad lo miraban, y con una sonrisa, comenzó a hablar. Describió no solo la visión de la fundación, sino también su propio viaje de autodescubrimiento. En cada palabra, Francisco conectaba su historia con aquellos presentes, resonando con el impacto que cada narrativa tiene en la vida de alguien más. El evento se convirtió en un éxito rotundo. Las donaciones comenzaron a fluir, pero más allá del apoyo financiero, la energía en la sala reflejaba un deseo genuino de cambiar y crecer juntos. Francisco se sintió pleno, ya no estaba atrapado por el miedo ni por la presión de cumplir con expectativas ajenas. Había dado un giro completo, y el reconocimiento que recibía no solo avalaba su trabajo, sino que también validaba su crecimiento personal. El viaje de Francisco no solo lo había transformado en un líder, sino también en un sanador. Al mirar atrás, se dio cuenta de que su abuelo, a pesar de las traiciones y fracasos, había dejado un legado de fuerza que ahora Francisco podía reclamar como propio. Había sido capaz de romper el ciclo de la traición y elegir ser el arquitecto de su vida. Mientras observaba la sala llena de rostros esperanzados, Francisco se sintió en paz. La carga que había llevado se convirtió en un impulso, y los momentos de duda que una vez lo atormentaron son ahora solo una parte de un retrato más grande, uno que finalmente puede mostrar al mundo. Este era el momento de su vida. Francisco había encontrado su propósito, redefinido su legado y se preparaba a enfrentar el futuro con la confianza de que cada paso hacia adelante sería un paso hacia un impacto positivo, no solo para él, sino para aquellos que venían detrás. ¿Te gustó este cierre de la historia? Recuerda que este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para formar parte del impacto que estas narrativas pueden crear en el mundo. Ustedes son la esencia de nuestra comunidad.